Amén. Gracias a Dios. ¿Por qué no me acompañas orando antes de iniciar? Señor Dios Todopoderoso, tú eres bueno, tú eres misericordioso con nosotros todos los días, estás al tanto de nuestras necesidades. Y aquí estamos, aquí está tu iglesia, estamos reunidos en tu nombre, dispuestos a crecer en tus enseñanzas, a crecer por medio de tus palabras, a poder, Señor, manifestar tu gloria también a través de estas enseñanzas. Así que el día de hoy nos ponemos en tus manos juntos, rogándote que podamos atesorar tus palabras en nuestro corazón, ponerlas por obra, conocer todas las grandezas y proezas que tú has hecho a lo largo de la historia, y que esto pueda incrementar nuestra fe, que pueda hacernos firmes en ti, también madurarnos para la toma de decisiones que te honren, Señor, como iglesia, como nación, como familias. Así que Dios bendice en todo tiempo la enseñanza de tu congregación, la enseñanza que también se da en cada familia, en cada casa, la enseñanza que llevan mis hermanos de manera personal también. Sé tú obrando, te damos a ti el honor, la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, pues como recuerdas, estamos siguiendo todos los miércoles una serie de estudios. Esta serie de estudios tiene la intención de que podamos entender en un contexto cronológico la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Es muy importante para que puedas adentrarte exactamente en todos los acontecimientos que se van dando a través de la promesa y el pacto que Dios hace con la humanidad, así como la salvación de esta, la forma en la que el hombre repite ciertas situaciones como si fuera un patrón, en el sentido de estar yendo en pos de la maldad. Vemos la consecuencia a lo largo de la historia que nos va contando la Biblia, la consecuencia de la separación del hombre con Dios. Y con ello hemos ido avanzando miércoles tras miércoles. Nuestro pastor ha tenido la oportunidad de irnos instruyendo de una forma sistemática también. El miércoles pasado, como recordarás, nos quedamos en la parte en la que Dios trae el diluvio sobre la tierra, es destruida la humanidad es preservada a través de Noé, un hombre que halló gracia delante de nuestro Dios y que por medio de él es salvada parte de la humanidad, con la cual se da un nuevo comienzo a través del pacto que el Señor sella con Noé. Y veíamos también que en la parte en la cual continúa la humanidad ahora después del diluvio, ahí comienza otra vez la gente a agruparse y tienden nuevamente a olvidarse de Dios, a hacerlo a un lado. Nos posicionamos el miércoles anterior precisamente en esa parte, en la soberbia en la cual cae la humanidad, el egoísmo, la autosuficiencia de creerse más que Dios, en el sentido de crear esta torre, dirigiéndose al cielo, y que a través de ello la consecuencia es que Dios decide esparcirlos por la tierra con diferentes idiomas, creando y teniendo un problema para dificultarse entre ellos. Y el día de hoy quiero tomar la siguiente parte de esta historia que nos va contando la Biblia. Una vez transcurridos 350 años desde que Noé baja del arca y dada su muerte, teniendo o entendiendo que Noé vive en su totalidad antes y después del diluvio, 950 años en total. La Biblia ahora continúa con las generaciones que surgen de los hijos de Noé. Como recordarás, Noé sube al arca con sus hijos Sem, Cam y Jafet, con los cuales es repoblada la tierra. Se da esta situación de la Torre de Babel,
dice la escritura que son esparcidos. El Génesis 10, estamos por ahí en el versículo 32, nos dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es decir, de los hijos de Sem, Cam y Jafet va siendo cubierta la tierra, y vamos observando cómo continúa esta línea de promesa o esta línea mesiánica desde Set, desde el hijo nacido de Adán y Eva después de la muerte de Abel. Como lo recordarás, ya tocamos también esa parte al inicio de estos estudios de la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Y esta línea portadora de la promesa que Dios habría realizado desde la caída del hombre en el Edén sobre una simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. Noé, como recordarás, cuando él comete un error, o dice la escritura que baja del arca, comienzan a labrar, él planta una viña, pierde el control, se emborracha al grado de quedar desnudo. El menor de sus hijos, Cam, se da cuenta de esto, lo comunica a sus hermanos, y entonces Sem y Jafet llegan en una forma honrosa, de respeto, sin juicio. Ni siquiera ven la desnudez de su padre, lo cubren, es cubierto en ese momento. Y cuando Noé recuerda o entra en razón y se da cuenta de esto, se lo comunican, él habla sobre la vida de sus hijos y bendice en sobremanera o en una manera especial a Sem. Y es por ello que cuando se dirige a Sem, dice incluso o habla de Sem y sobre sus generaciones. ¿Por qué toco o me regreso un poquito a esta parte? ¿Por qué? Porque en la misma línea de la descendencia de Sem es donde la Biblia nos va a enseñar ahora la historia o el origen de Abraham. Abraham, dice el Génesis, pertenece a la línea del Sem, su padre de nombre Taré. En el Génesis 11, el versículo 26 dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abram, Nacor y Harán. Abraham pertenece a una familia de tres personas o tres hermanos junto con él. Abraham tiene dos hermanos más. Tenemos ahí a Nacor y Harán. Dice la escritura que este último, su hermano, siendo joven, dice que muere incluso antes que su padre. En este tiempo o en ese mismo intervalo, la escritura nos muestra que a Abraham se le consigue a su esposa de nombre Sarai, de quien la escritura acota que es estéril, o habla de la esterilidad, acotando su incapacidad para darle descendencia a Abraham. Entonces, seguramente en esta parte Taré, el padre de Abraham, decide, dice la escritura, salir ellos están en la tierra de Ur de los Caldeos. La salida no nos especifica exactamente la escritura por qué la realiza Taré, probablemente por causa de la muerte prematura de su hijo. Dice la escritura que él murió, Harán murió en Ur de los Caldeos, y se dirigen a la tierra de Canaán, llegando a Harán y quedándose allí. Encontramos en el Génesis 11 el verso 32 que dice: y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Muere el padre de Abraham. A partir de ahí la escritura nos deja entrar en la historia de Abraham, el principio de la historia de Israel, del pueblo judío. Nos hace entrar desde su llamado. Abraham, este hijo, habían transcurrido, si hicieran para partir cronológicamente, como te decía, desde Noé al nacimiento de Abraham habrían transcurrido 890 años aproximadamente.
Y Dios llama a Abraham como el portador de una promesa de un pueblo escogido, un pueblo elegido por Dios, una bendición, un pacto sobre abundancia, un pacto sobre darle territorio, un pueblo elegido por Dios, quienes habrían de manifestar a Dios en la tierra contando con su favor y con su respaldo. Algo especial. Si nos damos cuenta ahora en Génesis 12, empieza el llamado que se hace a Abraham. Dice la escritura del 1 al 5, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y vemos cómo Abraham obedece creyendo a Dios plenamente. Esta parte y la maravillosa historia que va contando la Biblia, y cuando entramos a Abraham y vemos el acto de fe que tiene desde el inicio, nos va enseñando también a ti y a mí como iglesia esa parte de la fe, la obediencia. Fe, obediencia. ¿En qué sentido? Abraham obedece, pero obedece por fe. Tú y yo, muchas circunstancias que habremos de encontrar a lo largo de nuestros días, decisiones que habremos de tomar, solemos decir tomémoslas o hagámoslas con fe. La fe debe llevarnos a la obediencia. Nuestra obediencia debe estar cimentada en la fe. La obediencia de Abraham, el acto de salir, está cimentada en la fe. Él creyó a Dios. Y a lo largo del capítulo 2 en adelante vemos cómo Abraham va siendo constantemente pulida o refinada o se va ejercitando la fe de Abraham. ¿En qué sentido? Vemos que, por ejemplo, una de las situaciones que se dan es que hay hambre en la tierra y Abraham decide descender a Egipto. Va con él su mujer. Y al llegar a este lugar, dice la escritura que Abraham tiene miedo en cierto sentido porque su esposa es muy atractiva, y entonces cree que lo van a matar, y por seguridad dice, bueno, es mi hermana. Abraham no miente, es su media hermana, pero es una verdad a medias. Dice que incluso esto le trae consecuencias a Faraón. Lo encontramos en Génesis 12 del 17 al 18. Dice: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Es totalmente palpable en ese momento para Abraham la seguridad que Dios le había provisto, y es así como debe de ser para la iglesia hoy. Irnos adentrando en esta historia que va contando la escritura, debe de surgir en nosotros un wow, mi fe crece, mi fe se hace más firme, y por tanto mi obediencia es un acto de fe, porque sé que Dios tiene cosas grandes. Lo vemos porque reiterado en que una vez que es despedido de Egipto, la Biblia enseña que Abraham era muy rico, tenía mucho ganado, oro, plata, él y también su sobrino. Recordemos que va junto con su sobrino en este andar, y con esta gran riqueza llega el momento de separarse. Abraham se tiene que separar de Lot. Dice la escritura que hay un conflicto porque tantas riquezas, los siervos de unos están peleando con los otros, y ahí vemos ahora a un Abraham con un corazón más tratado, un corazón noble. ¿Por qué? Porque ahora en su abandono de confianza a Dios, cede el derecho a Lot para decir: decide tú a dónde ir.
Bien, Abraham por su autoridad podría haberle dicho a Lot: yo decidiré a dónde ir uno u otro, pero vemos a un Abraham que dice: vaya, tú di para dónde, y para donde tú digas yo iré al otro lado, confiado en que al lugar al que Dios lo llevara, él sería prosperado. Dice en Génesis 13, del 11 al 12: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se separaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot se separa de Abraham, y entonces recordemos, Abraham, Dios ya le había hablado de esta promesa, y él va en aras de eso. No había recibido alguna otra dirección de parte de Dios, solamente esa, y Abraham va caminando en ella, en esa confianza, en la misma confianza en la que caminamos hoy tú y yo, de acuerdo a la promesa cumplida de nuestro Dios acerca de la salvación. Dice el Génesis 13, del 14 al 15: y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Me asombra mucho cómo Abraham no recibe ninguna otra palabra de parte de Dios hasta que Lot se separa. En muchas circunstancias de nuestras vidas, a veces hay promesas que Dios da tan específicas en nuestras vidas, y Abraham le había dicho: deja a tu tierra y tu parentela, pero se va con Lot. Y una vez que se separan, es entonces que Dios otra vez se dirige a Abraham y habla con él. Y en este sentido, tú y yo podemos analizar también de cuántas cosas o cuántas promesas Dios nos ha dado tan específicas, pero debes dejar algunas. Debes dejar algunas cosas, algunas circunstancias, algunas situaciones, pero a las cuales quizás por negligencia o porque no nos dimos cuenta las traemos ahí, y entonces decimos: ¿qué pasa? ¿No? ¿Para dónde voy? Debemos seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios da. Vemos el resultado de seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios da. Noé, la salvación, el arca, durante 100 años construyéndola, y es salvado. No lo tomó a la ligera. Dios le dio medidas específicas, las cumple, ya haya salvación. Ahora Abraham le había dado una instrucción específica para su promesa, y probablemente había una parte de Abraham que decía: bueno, es Lot, pero se dan las circunstancias y Dios aparta a Lot para el cumplimiento de la promesa que había dado. Abraham sigue forjando su confianza en el Señor. Hay ciertos acontecimientos, y de nueva cuenta Dios habla con él. Abraham llega a un punto de hacerle un cuestionamiento a Dios, un cuestionamiento que creo que cualquier persona haría. Recordemos que Sarai es estéril, entonces Abraham le dice a Dios en un momento de confirmación, en Génesis 15, del 2 al 6, dice: respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damasceno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
Vemos a Abraham en este cuestionamiento, dice, no entiendo cómo se va a dar esta parte de ser o de hacer una nación grande, fuerte, numerosa, si ni siquiera tengo un hijo y no hay forma o medio de obtenerlo porque mi esposa es estéril. Pero Dios afirma su promesa y la sostiene con él y la sostiene para con la humanidad. Lo que dijo al principio lo continúa haciendo a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, continúa siendo reiterativa, una simiente de gobierno, una simiente que tendría autoridad, una simiente que podría manifestarlo en la tierra. Y se dan diversas situaciones con Abraham previo al nacimiento del hijo que Dios le está prometiendo. En el Génesis 16 vemos a Sarai. Obviamente Abraham comparte con ella y le dice, mira, tendremos un hijo, Dios ha prometido esto. Y seguramente Sarai, afligida por no dar hijos a Abraham, se le ocurre ayudar a Abraham y que dé hijos o que tenga hijos con su sierva, con la persona que tenían para la ayuda. Dado así, ¿qué sucede? Dan lugar a un hijo y ese hijo es Ismael. Ese hijo Ismael, de quien Dios también establece una promesa sobre él, multiplicarlo, hacerlo fuerte. Hoy lo vemos con el pueblo árabe, con la raza árabe. Dios cumple también esta promesa. Pero Dios, en un sentido de reiterar esta parte de la promesa para con Abraham y en su gran misericordia y amor, continúa reiterándole a Abraham la promesa. No va a ser a tu forma, no va a ser a tu modo, no va a ser a tus medios. Será como Dios había dicho. A veces Dios nos dice a ti y a mí una cosa y queremos llevarla a cabo por nuestros medios o decirle, Dios, yo ya sé cómo puede llevarse a cabo. Pero nos está enseñando la Escritura que Sarai dijo, yo ya sé cómo puede suceder esto de hacer o de tener una nación grande. Empieza a tener hijos de esta forma. Pero Dios en el Génesis 17, del versículo 17, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Posterior a esto, una vez que recibe de esa forma tan firme, o sea, ahora Dios le está diciendo, este es el nombre del que será, me ocuparé sí de Ismael, pero este es el nombre del primogénito y con él perpetuaré la promesa. Se dan varias situaciones. Vemos que posterior a ello viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, hacia donde Lot se dirigió cuando se separó de Abraham. Abraham va, lo recupera, él es tomado por cautivo, hay una guerra, Abraham gana, Dios está con él. Incluso previo a que eso sucediera, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, habla con Dios acerca de ello, lo puedes ir viendo a lo largo de la historia. Y dice la Escritura que después de esto, después de Sodoma y Gomorra, Sara, la esposa de Abraham, y él deciden habitar en Gerar. Y es ahí donde se da el alumbramiento de Isaac, del hijo prometido. Dice el Génesis 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en el que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.
Circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Isaac, el hijo de la promesa de Abraham. Ahora ya tenemos a Abraham con la promesa palpable, sólida, la tiene de frente. Dice, wow, Dios la ha cumplido. Y imagínate, dice la escritura que hicieron fiesta y felicidad, la promesa cumplida. Pero ahora, en ese intervalo, Dios, transcurrido el tiempo, decide probar el corazón de Abraham. Y entonces Isaac, el hijo promesa de Abraham, es requerido por Dios en sacrificio, como una forma de examinar el corazón de Abraham, la confianza de Abraham. Dios le dice, sacrifica a Isaac. Qué duro para Abraham debía haber sido escuchar esto, pero obedeciendo y confiando a Dios, él se dirige a hacerlo, lleva a Isaac al lugar específico donde Dios le había dicho que le sacrificara. Y dice la escritura en el capítulo 22 del 7 al 8, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué difícil ahora su hijo diciéndole dónde está lo que vamos a sacrificar, y Abraham, sabiendo que sacrificaría a su hijo delante de Dios, él continúa en obediencia adelante. Dice la escritura que él está en ese momento y es detenido estando al punto de sacrificarlo. Le dicen detente. Abraham en su corazón ya se había despojado de Isaac. Dios conoce todo. Abraham ya se había despojado de él. Le dice detente cuando lo va a sacrificar. Pero la realidad es que en su corazón Isaac ya estaba despojado de Abraham desde ese momento, y Dios lo detiene. Y entonces encuentra un sustituto, un carnero que es el mismo que le presenta a Dios en ese sacrificio. Hay tantas cosas que en nuestro corazón debiéramos también, en muchas ocasiones pedimos a Dios su dirección, su ayuda, su intervención, y pareciera que Dios nos pide despojarnos de algo. Y es en realidad cuando decimos, si al despojarme de esto no estoy perdiendo, al contrario, estoy ganando. La fe de Abraham, la obediencia de Abraham estaba cimentada en la fe, cimentada en que él creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo, entonces su obediencia no fue un paso a regañadientes de, lo tengo que hacer, ¿por qué? Pues Dios ya me lo pidió, como a veces tú y yo obedecemos. Sino al contrario, su paso de obediencia fue tan firme que en su corazón ya había ofrecido a Isaac. Es interesante cómo continúa esta parte de cuando Dios sustituye al sacrificio que habían presentado o que había de presentarle Abraham. Dice el Génesis 22 del 15 al 18, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que cuanto has hecho esto y no me has rehusado, tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia de Abraham reitera esta parte de la promesa de Dios sobre un sustituto, un Mesías, alguien que sería o que tomaría el lugar en ese intervalo. Y vemos cómo también la parte en la que Dios le habla de una descendencia grande, no solo quedándose en Isaac, no solo pasando por la simpleza de un hijo, sino él habla por generaciones, o habla de lo que vendría, del territorio que les daría.
¿Por qué es importante? Porque de aquí viene, como la historia que cuenta, la maravillosa historia que cuenta la Biblia, viene la historia de todo Israel y lo continuamos viendo. Dice la Escritura que viene la muerte de Sara y entonces Abraham decide buscarle esposa ahora a su hijo Isaac. Ese que lo encuentra muy triste y manda a un siervo a buscarle esposa para Isaac. Después de que este siervo es dirigido por Dios a la mujer correcta con la cual Isaac se casaría, su nombre es Rebeca, quien sería descendiente de su hermano Nacor. Acuérdate, dos hermanos más, uno que había muerto y quedaba Nacor. Además de Sara, ¿qué pasó con Abraham en cuanto a esposas? Toma otra esposa. Con ella tiene también hijos a los cuales dice la Escritura que los hereda y los decide enviar lejos de Isaac, a quien le deja todo. La Escritura nos muestra que Abraham vive 175 años y murió siendo sepultado por ambos hijos, por Isaac y por Samuel. Abraham con sus dos hijos. También a lo largo de la historia vemos que Ismael también, la Escritura nos narra sus descendencias tal cual como Dios lo dijo. Empieza a haber una descendencia grande en Ismael y también, al igual que Isaac tiene hijos con Rebeca, y hay una particularidad ahora con Rebeca. Nuevamente dice la Escritura que Rebeca es estéril, pero ahora dice que Isaac ruega a Dios por ella y por tanto Dios la bendice y concibe. Y me detengo en esta parte. ¿Por qué? Porque vemos a un Isaac ya instruido por su padre, ya viendo las grandezas que Dios había hecho en su vida, en la vida de su padre, que ahora le habían sido transmitidas a él. ¿Y qué pasa cuando Isaac se encuentra de frente con una dificultad que uno diría es imposible? Para Isaac no es imposible, y lo que hace es recurrir a Dios y dice, oró por ella y hubo una respuesta. Dios le bendice y hay concepción. Muchas veces pasa con los padres y con los hijos. ¿Qué padres? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Abraham le enseñó las grandezas de Dios, la promesa. Seguramente desde pequeño Abraham le habrá contado a Isaac todo lo que Dios había dicho al respecto de él. Y para Isaac fue sencillo decir, voy a orar por ella y va a nacer hijos. Iglesia, padres de familia, ¿qué le estás heredando a tus hijos? ¿Les estás enseñando la grandeza de Dios en tu vida, la forma en la cual contrajiste matrimonio, la manera en la que Dios ha respondido tus oraciones? ¿Por qué? Porque eso les acompañará en la edad, en el momento en el que se encuentren con algo o con alguna dificultad. Ellos podrán decir, oraré a Dios como lo hizo mi padre, y habrá respuesta. Dice la Escritura que por tanto es bendecida, concibe, y entonces concibe a dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, de los cuales Dios dijo lo siguiente. Ya estamos en Génesis 25, el versículo 23, y Dios dice, le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Siendo ya Isaac de una edad avanzada, dice la Escritura, ya creció, ya pasó por muchas circunstancias, ya está en su vejez, Isaac se dispone a bendecir a sus dos hijos. Por orden, la bendición correspondería a Esaú, el primogénito, pero es tomada esa bendición por parte de Jacob con ayuda de su madre Rebeca. Y se hace un complot entre Rebeca y Jacob para poder de cierta forma confundir a Esaú y que éste dé su bendición sobre Jacob. Y con ello, después de que Jacob da su bendición Esaú da su bendición, ya me revolví aquí, después que Isaac da su bendición a Jacob,
hay una rivalidad. ¿Por qué? Porque le roba la primogenitura en ese sentido, la bendición que tenía que tenerse, él es robada. Y entonces, pues, ¿qué dicen? Vamos a enviar a Jacob lejos, ¿no? Porque ya hay una bronca entre hermanos. Y Esaú quería asesinarlo, su madre se entera que lo quería matar a causa de esto que había hecho. Y entonces Jacob es enviado a casa de su abuelo, con la familia del abuelo, lejos de Esaú, hasta que, dice la escritura, hasta que se calmara el enojo de Esaú. Dice el Génesis 28 del 3 al 4, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Wow, de esta forma lo despide, de esta forma Isaac despide a su hijo Jacob. Y en el camino dice la escritura que Dios se presenta a Jacob y reitera su promesa. Le reitera esto que su padre le ha hablado también. En este sentido, él continúa ese camino y Jacob llega a casa de su tío Labán. Trabaja ahí Jacob con la familia de su mamá, su tío Labán. Trabaja ahí durante 14 años. Dice la escritura que él llega, es bien recibido, es bien tratado, pero él se enamora de una mujer y esta mujer es Raquel. Pero entonces pues es confundido también, es transado de cierta forma, y su tío le dice: bueno, te la voy a dar, trabaja para mí durante 7 años. Él trabaja y en el momento en el que hay que entregársela es confundido, le entregan a Lea. Y entonces él se da cuenta y le dice: oye, pero la que yo quería era Raquel y me estás dando a Lea. Y entonces él le dice: bueno, aquí lo hacemos así, pero trabajo otros 7 años y te doy a Raquel. Y entonces le es entregada Raquel. Ahora Jacob ya tiene a sus 2 esposas y Dios le permite, en atención a su promesa de fructificar, de hacer una nación grande, le permite tener hijos. ¿Qué sucede? Cuando él se casa con Raquel, empieza a ver ya con desdén a Lea, la desprecia un poco. Y entonces Dios interviene y le permite a Lea que conciba muchos hijos. Dice que concibe a Rubén, a Simeón, a Leví y Judá. Raquel no podía concebir. Raquel, la esposa de Jacob, que él había elegido, que a él le había amado, no podía concebir. Y entonces a ella se le ocurre algo que pareciera hasta tradición. Dice: ya sé, voy a traer a mi sierva y entonces ten hijos con ella. Y de ahí, de esa relación, Jacob procrea 2 hijos más, que es Dan y Neftalí. Después Lea se le ocurre, ve lo que hace Raquel y dice: voy a hacer lo mismo, y le da a su sierva también por celos, se la lleva y de ella dan a luz 2 más, que es Gad y Aser. Dice la escritura que Lea vuelve a ser fértil y da a luz ahora a Isaacar y a Zabulón, y entonces Dios se acuerda de Raquel. No ha tenido hijos, le permite tener 2 hijos más, que es José y Benjamín. Teniendo así 12 hijos Jacob es renombrado por Dios entonces. Dice el Génesis 35 del 9 al 11: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo: Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Habiendo una forma mayor, una voz tajante de Dios hablando su promesa, Dios hablando sobre la vida de ellos y viendo cumplir esa promesa de constante.
De acuerdo con esta promesa de Dios, los 12 hijos de Jacob, ahora llamado Israel, de ahí se desprenden las 12 tribus que conformarían el pueblo escogido, que conformarían la simiente que Dios había prometido, que conforman Israel, los israelitas. Ahora bien, pasado el tiempo y al nacimiento, o pasado el tiempo en que nació José, de estos 12 que te menciono en la escritura, Jacob, dice la escritura, Jacob ahora Israel, solo lo mencionan las dos formas para que no te pierdas en la lectura, dice que él deseaba volver a su casa y emprende el camino de regreso. Y entonces se da en ese camino de regreso la reconciliación con su hermano Esaú. Va de regreso a la tierra que habitó Abraham, que habitó su padre, y entonces se reconcilia con Esaú. Al principio cree que va a matarle, o seguramente sí, envía astutamente unos regalos y hay un encuentro muy emotivo, no hay ninguna rivalidad o pelea en ese momento. Y entonces hasta ese punto ya tenemos a Israel viviendo nuevamente en la tierra que Dios había indicado que sería suya. Dice la escritura finalmente que Isaac, padre de Jacob, muere a la edad de 180 años. 44 años después de que bendijera a Jacob, ahora Israel, y que lo mandara a buscar esposa, habían transcurrido. El Génesis 35 del 27 al 29 dice: después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Ya sepultado ahora su padre, ahora está Esaú, Jacob, sus familias, Israel. Y en la escritura nos posiciona ahora, o nos lleva a poner atención en José. José, hijo de Israel, el más querido, dice la escritura. Israel lo amaba porque lo había tenido en su vejez, y esto desata los celos de sus hermanos, quienes hacen un plan para matarlo. Incluso no pueden consumar este plan de matarlo, sino que después de hacer o formular este plan cambian de opinión, le es echado a una cisterna, dicen no lo matemos, dejémoslo ahí, y entonces es llevado o encontrado en esa cisterna, y José es llevado ahora a Egipto. Es vendido como esclavo. José, ahora hijo de Israel, el más querido, está pasándola mal. Era odiado a causa de que de cierta forma tuvo algunos sueños de lo que Dios haría, o donde les decía que se postrarían ante él. De eso desató la enemistad con los hermanos. Como te decía, es vendido. Ahora está sirviendo como esclavo en la casa de Potifar. Potifar es un oficial egipcio. Está en Egipto. Este oficial egipcio le tiene mucha confianza, pero dice que la esposa de Potifar, la esposa de su jefe, pues le es atractivo José, y entonces quiere tener algo ahí con José. José la rechaza, y el hecho de que la haya rechazado hace que esta mujer lo acuse de haberla violado, y entonces es echado a la cárcel. Es echado a la cárcel José, este hijo de Israel. Mientras tanto, Israel no sabe qué ha pasado con su hijo. Israel lo da por muerto, porque eso le dijeron los demás hermanos. Mientras sucede esto, dice la escritura que José es liberado aproximadamente a la edad de 30 años. Él ahora tiene 30 años, y con el favor de Dios logra interpretar los sueños que va teniendo el faraón. Estos sueños que hablan sobre que vendría hambruna en toda la tierra, muy difícil. Y a causa de que José puede descifrar esos sueños, Egipto es prosperado en sobremanera y domina muchísimo, domina en su
su totalidad, porque tiene los granos, tiene la suficiencia. Todas las naciones van a comprarle, van a mercadear ahí con Egipto, a causa de la bendición de tener a José en ese lugar. Si tú y yo nos damos cuenta a lo largo de estos capítulos, dice que el resto del Génesis viene a ser historia del hambre y las idas y venidas sucesivas hacia Egipto para comprar granos. Estos granos, esta compra, este mercadeo lleva al descubrimiento del José perdido. La Biblia dice que Israel tiene que ir a Egipto, va a Egipto con toda su casa a pedido de su hijo José. Recordemos que José ya está en una posición de gobierno después de haber descifrado estos sueños. Él ya está en una posición prominente, no hay nadie más alto que José, solo el faraón. Y entonces es llamada a su familia, es preservada. Fíjate, una hambruna quiso exterminar la promesa que Dios había dado, pero todo se fue acomodando en un sentido, porque la promesa de Dios no se puede romper. El pacto, los pactos que Dios hace, el pacto que Dios hizo con la humanidad, el pacto que ha sido sellado, no puede romperse y se lleva a cabo hasta el día de hoy. Dice la escritura que regresa, se encuentran. Israel se encuentra con su hijo, es preservada, él y su familia entran con 70 almas, por ahí dice que llegan a residir a la tierra de Gosén, y ahí se quedan con la parte de la familia, son preservados. Llegando al fin de su vida, Israel decide convocar a sus hijos ahí en su lecho. Junto con sus últimas palabras, Israel les empieza a hablar sobre la muerte de Raquel. Amaba a Raquel. Habían pasado ya 51 años de su deceso y él continuaba recordándolo como si fuera ayer. Después de eso les hace un último pedido a sus hijos y dice la escritura, recoge sus pies en el lecho y expiró su alma a la edad de 147 años. Hasta aquí podemos ver esta maravillosa historia que cuenta la Biblia del cumplimiento de la promesa que Dios hace, como es algo inquebrantable. El hombre sí puede romper sus pactos, sí puede romper sus promesas. En su naturaleza cambia en todo tiempo de opinión, y lo veremos más adelante los miércoles, cómo se sigue olvidando de Dios, sigue haciendo a un lado el pacto, la promesa, pero Dios sigue reiterando lo que sentenció desde el día de la caída: una simiente que aplastaría la cabeza de Satanás, el triunfo de Dios sobre todo, su bondad y su misericordia hasta el día de hoy. Con esto quiero concluir. Nos enseña mucho la historia de Israel y lo seguiremos viendo en lo que continúa de las enseñanzas. Abraham nos enseña muchísimo. Vemos a un Abraham obediente, una obediencia cimentada en la fe. Tú y yo necesitamos ser obedientes, pero no obedientes a regañadientes, sino una obediencia radicada en si Dios lo está pidiendo, es lo mejor. Si Dios te está pidiendo despojarte de algo, si te está pidiendo tomar una dirección hasta otro sentido, tómalo. Dios cumple sus promesas. Finalmente vemos también que se dan muchas circunstancias con Israel, con sus familias, pero en todo tiempo Dios continúa favoreciéndoles. Vemos también una tragedia quizá en José, pero al final de todo vemos un corazón de José tratado al grado que perdona a sus hermanos, aunque lo hubieran o tuvieran las intenciones de matarlo. Es tratado al grado de perdonarles y de salvar al resto de la familia. Por tanto, iglesia, podemos quedarnos con esto: nuestra fe, nuestra confianza en Dios siempre será lo de mayor costo y lo de mayor firmeza en nuestras vidas. Y esto nos lo seguirá mostrando la maravillosa historia que cuenta la Biblia del amor de Dios por la humanidad, su rescate y el triunfo de Dios sobre todas las cosas.
Te invito a que ores conmigo para concluir este tiempo. Señor, gracias por tu enseñanza. Señor, gracias por tus palabras. Gracias porque nos permites conocer el tiempo de cada una de estas historias, Señor, que vemos en tus palabras. Y gracias porque todas estas cosas han sido escritas para edificación nuestra y también para mostrarnos todo tu amor, tu misericordia y tu favor. Y el día de hoy aquí estamos como escogidos por parte tuya, como un pueblo al que le has dado una promesa, por un pueblo que ha recibido salvación a través de Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos recordando cómo tú, por medio de Cristo, dijiste: este es mi pacto. Y tus pactos no se rompen, Señor. Así que ayúdanos a tener una mayor confianza en ti, y que de esa confianza emane obediencia. Comienza a ser hombres y mujeres obedientes, centrados en que si tú estás tomando estas determinaciones, es lo mejor. Quizá no vemos el panorama por ahora claro de esta tragedia. Quizá no vemos el panorama claro de esto del coronavirus, Señor. Quizá no lo podemos ver. Tampoco José lo podía ver. Tampoco él podía verse de esclavo en la cárcel, sabiendo lo que harías, pero grandes cosas hiciste de acuerdo a tu promesa. Así que todos los presentes aquí, todos los que están siguiendo la transmisión en vivo, hoy podemos confiar en que grandes cosas harás a través de esto. Te honramos y te bendecimos. Dependemos de ti y solo de ti, Señor. Y creemos firmemente en tus promesas y en tus pactos, y así como lo has cumplido desde el día en que lo dijiste, así se verá cumplido en nuestras vidas todo lo que tú has dicho. Aumenta nuestra fe y dirígenos a la obediencia plena que trae bendición no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones, para nuestros pueblos, para nuestras naciones. En Cristo Jesús nos sometemos a ti y oramos y decimos amén y amén. Gracias a Dios, iglesia. Que Dios te bendiga. Hermanos, gracias a Dios por esta palabra, porque